Mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 823 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Padre eterno, Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y en el nombre precioso de nuestro único Salvador, tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias por este nuevo amanecer, Señor. Gracias por este nuevo amanecer a tu bendita palabra, Señor. Padre, tú dices en tu palabra, Señor, que tú amas a los que te aman y que te dejas encontrar por aquellos que te buscan temprano, Señor. Padre maravilloso, tú eres nuestro primer alimento del día, Señor, nuestro pan de vida, Señor. Así que henos aquí tu sierva, Señor, que temprano te buscamos, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque definitivamente es tu Santo Espíritu, Señor, quien nos guía a buscarte, quien nos da hambre de ti, Señor. Así que, Señor, te damos gracias porque aun siendo nosotras las que te necesitamos, eres tú quien nos trae a ti, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, y gracias por tu bendita palabra, Señor. Te pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en 1 de Samuel capítulo 30. Vamos a continuar con nuestro estudio en este libro y en este capítulo. Y vamos a estudiar los versos del 13 al 15. Dice la palabra del Señor así. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negueb, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negueb de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Hasta ahí leemos. Amén. David habló con el joven egipcio que sus hombres le habían llevado, ¿verdad? Y lo investigó, y el muchacho le dice que pues era siervo de una amalecita, que por cierto muy ingrato, ¿verdad? Porque lo dejó enfermo pensando que se iba a morir y no quiso hacer nada por él, ¿verdad? Dice el Señor en Efesios capítulo 6 que así como el siervo debe servir de buena voluntad como si su trabajo fuera para Dios y no para los hombres, así también los patrones, o sea, los empleadores o los amos, ¿verdad? Deben tratar bien a sus empleados, a sus siervos, sin amenazas, sin injusticias, sabiendo que hay un solo Dios, ¿verdad? Que es tanto Dios de siervos como Dios de patrones, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, Dios va a juzgar, ¿verdad? Tanto a patrones como a siervos, porque ambos tienen que hacer todo como para la gloria de Dios. O sea, este patrón amalecita hizo muy mal, fue muy cruel al dejar a su siervo enfermo, ¿verdad? Hambriento, ¿verdad? Pensando que se iba a morir y ya por eso ni le daba agua ni le daba comida, ¿verdad? Lo dejó ahí a su suerte, ¿cierto? Y Dios lo iba a juzgar por eso, ¿verdad? Bendito sea Dios, mujeres hermosas, que en su bendita palabra tenemos el manual para saber cómo ser mejores en todo, ¿verdad? Si queremos saber cómo ser mejores esposas, mejores madres, mejores hijas, mejores amigas, mejores vecinas, mejores hermanas, etcétera, pues leamos la palabra de Dios, mujeres hermosas, porque ahí está todo, ¿verdad? Ahí el Señor nos dice en Efesios 6, cómo ser buenos patrones, cómo ser buenos siervos, ¿verdad? Pero en toda la palabra de Dios podemos ver cómo ser mejor en todo, ¿verdad? Así que por eso estudiamos la palabra, para ser mejores personas, amén. Y le demos la gloria a Dios con nuestra vida, no para que la gente hable bien de nosotros, sino para que Dios sea glorificado, amén. Ese amalecita que era el patrón, ¿verdad? Del muchacho, pues no era un buen patrón, no era un buen ser humano. Miren que dejar ahí a su siervo solito, ¿verdad? Cuando más lo necesitaba, pues eso no es de humanos, ¿cierto? Pero tristemente, pues así sucede con aquellos que no aman al Señor, ¿verdad? Abandonan a aquellos que más los necesitan cuando más los necesitan, ¿verdad? Pero si nosotras somos hijas de Dios, entonces tenemos que ayudar a todo aquel que lo necesite, amén, y hacerlo con amor, amén. Si somos crueles, Dios nos va a juzgar con crueldad, ¿verdad? David por su lado, pues amaba al Señor, ¿verdad? Y por ende, pues amaba a los demás también, ¿verdad? Y me sigue sorprendiendo su carácter porque era temeroso de Dios David, mujeres hermosas, que miren que no le ordena al egipcio que lo lleve con los amalecitas. Otro hubiese sido cuando el muchacho egipcio le dice, ¿verdad? Que él también participó de todo ese
ese mal que hicieron en el Neguev, y le dice, y prendimos fuego a Siclag. O sea, él mismo está confesando que él había sido parte de eso. Sin en cambio, David, pues no lo mata ahí, ¿verdad? Obvio que también sabía que lo iba a necesitar. Pero miren cómo podemos ver que no le tenía odio, ¿verdad? Porque hasta le habla con respeto, le pregunta si él lo llevaría con aquella gente, ¿verdad? Con los amalecitas. Y el muchacho le dice, bueno, si tú me juras por Dios, ¿verdad? Que no me vas a entregar a mi amo y que no me vas a matar, pues claro, yo te llevo, ¿verdad? Pero ahí podemos ver a David, mujeres hermosas, cómo extendía misericordia, cómo extendía el amor de Dios, ¿verdad? Y muchas veces, mujeres hermosas, la gente con poder o con liderazgo, ¿verdad? Con influencia, muchas veces vemos que no respeta, ¿verdad? Aquellos que a legua se ve que no son nadie importante en la sociedad, ¿cierto? Muchas veces la gente es así, pero Dios nos manda a tratar a todos por igual, con amor y respeto. Desafortunadamente hay mucho racismo y mucho orgullo, pero nosotros tenemos que orar por humildad, que Dios nos haga pan quebrado, ¿verdad? Y vino derramado, para que al grado de que tal vez nos toque ser tapete de alguien, ¿verdad? Pero mujeres hermosas, ser humildes, porque si no, muchas veces decimos que somos humildes, pero miramos a otros menos, y no debe de ser así. Nosotros tenemos que ayudar a todos, aun cuando sean gente que, como este muchacho, no era enemigo de David, y sin en cambio David lo trató con misericordia y lo trató con amor, ¿verdad? En el verso 13, David le preguntó al joven egipcio quién él era y de dónde era. O sea, era obvio que el joven lucía como esclavo, ¿verdad? Lucía, se parecía que le pertenecía a alguien, ¿verdad? Y era obvio también que no era de Canaán, por eso es que le preguntó de dónde era. Tal vez su acento, ¿verdad? Al hablar, pues se escuchaba diferente, o sus vestiduras eran diferentes, o su físico, pero definitivamente David se había dado cuenta que era de otro lugar, y que pues le dice de quién eres, porque se veía que era un esclavo, que le pertenecía a alguien, ¿verdad? Probablemente los amalecitas lo habían robado o lo habían comprado, aunque lo más seguro es que lo habían robado, ¿verdad? Así como habían hecho con la gente de David, ¿verdad? Pero sin duda este joven egipcio, mujeres hermosas, era una prueba de Dios para David y para sus hombres, porque si no le hubieran dado comida, si no lo hubieran ayudado y lo hubieran dejado morir al ver que era diferente a ellos, ¿verdad? Y que se veía que era enemigo, pues hubiesen perdido su oportunidad de encontrar a los amalecitas y recuperar a sus familias. O sea, sin duda Dios orquestó que el egipcio se enfermara, que su amo lo abandonara sin matarlo, porque obviamente a la gente se le olvida, ¿verdad? Que no hay crimen perfecto. Dios siempre hace que algo se quede, ¿verdad? Ya sea una huella o una prueba o algo que haga que se resuelva el caso, ¿verdad? Y en este caso la amalecita pues vio tan ya muy débil, enfermo al siervo, ¿verdad? Que pensó que sin duda pues se iba a morir, y lo abandona, ¿verdad? Pero no sabía que su crueldad iba a ser de bendición para David. O sea, sin duda alguna, Dios usa siempre situaciones desesperadas y personas inesperadas, ¿verdad? Para cumplir sus propósitos. Amén. El amalecita no se imaginaba que su crueldad lo iba a llevar a su propia destrucción, y que su crueldad daría oportunidad para que otro mostrara misericordia y recibiera bendición. Mujeres hermosas, ¿queremos recibir destrucción? Seamos crueles, seamos racistas, seamos clasistas, seamos encajosas, seamos burlonas, seamos maltratadoras. Hagamos todo lo que nos dé la gana, pero entonces nos las vamos a ver con el Señor, ¿verdad? Tendremos destrucción. Pero si queremos recibir bendición, entonces seamos misericordiosas, amorosas, generosas, sensibles a las necesidades de otros, dadivosas, respetuosas, etc. ¿Verdad? Hagamos todo lo bueno para que entonces podamos recibir bendición. Amén. Recordemos que lo que nosotros demos, eso vamos a recibir, ¿verdad? Así que ojalá que demos amor y demos misericordia. Amén. El Señor Jesucristo nos dice en su Sermón del Monte, en el capítulo 5, en el verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Así que si nosotros queremos que la gente tenga misericordia con nosotros, pues nosotros tenemos que ser misericordiosos también. Amén. Santiago 2, verso 13 dice, porque juicio sin misericordia
porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. O sea, si no somos misericordiosas, Dios nos va a juzgar sin misericordia, ¿verdad? Zacarías 7:9 dice: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. David se dio cuenta que el joven egipcio estaba diciendo la verdad, ¿verdad? Y tuvo misericordia con él. Amén. Colosenses 3:12 y 13 dicen: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tiene queja contra otro, de la misma manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Ese joven egipcio había sido parte de la maldad hecha a Siclac, pues le habían prendido fuego, ¿verdad? Y David le perdonó la vida. David tenía claro, mujeres hermosas, que Dios le había perdonado la vida a él, porque Dios mostró misericordia al no permitir que Saúl lo matara, que los filisteos lo mataran y que aún los de Amalec lo mataran o mataran a su gente. Y es por eso que David extiende misericordia al egipcio. ¿Sí ven? David era misericordioso y Dios fue misericordioso con él. David le perdonó a Saúl la vida también, ¿verdad? Muchas veces, así como él fue misericordioso, Dios tuvo misericordia de él. Y él extendía la misericordia a este joven egipcio, ¿verdad? Y esto me lleva a recordar, mujeres hermosas, la parábola de los dos deudores. Así que si tienen su Biblia, por favor, acompáñenme a leer en Mateo. Vamos a leer Mateo. Vamos a leer el capítulo 18. Mateo 18, los versos 23 al 35. Mateo 18, 23 al 35. Dice la palabra del Señor así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Sí ven, mujeres hermosas? Dios nos está advirtiendo aquí, ¿verdad? Si nosotros no tenemos misericordia con los demás, Dios tampoco va a tener misericordia con nosotros. El primer siervo, su señor le perdonó una deuda de 10,000 talentos y él no quiso perdonar una deudita chiquitita de 100 talentos. Imagínense que son 10,000 comparado con 100. Y imagínense, caro pagó su falta de misericordia, porque los otros consiervos lo denunciaron, ¿verdad? Y el amo lo llamó y le dijo: ¿por qué si yo te perdoné una deuda tan grande, tú no pudiste perdonar una deuda tan chiquita?
Así que, mujeres hermosas, si no queremos que Dios nos juzgue sin misericordia, será mejor que seamos misericordiosas en todo tiempo y con todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nos olvida a veces, mujeres hermosas, que Dios nos ha perdonado tanto. Y muchas veces alguien viene y nos hace una bobada o nos dice una bobada o algo. Híjole, ya queremos sentarlo en la silla eléctrica. Y se nos olvida que Dios, pudiendo sentarnos en la silla eléctrica, no lo hizo y nos perdonó todas esas faltas. Así que, mujeres hermosas, si Dios nos perdona, ¿por qué nosotros no perdonar y ser misericordiosos, mostrar misericordia y amor para con todos? Dice el Señor en Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificios. O sea, de nada nos sirve hacer sacrificios para Dios si no tenemos misericordia con la gente, especialmente con aquellos que están en necesidad, porque hay ricos, ¿verdad? Que sí, se dan entre ellos. Como dice el Señor, ¿qué haces de bien si saludas solamente a aquellos que te saludan? ¿Qué haces de bien si le prestas a aquel que te puede devolver? ¿Qué haces de bien si le das a aquel que te puede devolver lo que le das? No, hazle bien a aquel que no te puede devolver, que a lo mejor ni gracias te va a dar, pero hazlo con amor y misericordia. Así que, mujeres hermosas, dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificios. Oremos que Dios nos haga mujeres misericordiosas, instrumentos de su gracia y de su misericordia, de su amor. Amén. Así que, mujeres hermosas, seamos misericordiosos con todos. Así como David fue misericordioso con ese egipcio, nosotros tenemos que ser misericordiosas y perdonar. Amén. Y ayudar a todo aquel que lo necesite, aun cuando sean nuestros enemigos. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, te damos gracias por enseñarnos, Señor, que la crueldad trae destrucción, pero la misericordia trae bendición, Señor. Señor, tú dices que con la medida que midamos vamos a ser medidos, Señor. Así que por favor te pedimos que nos concedas ser instrumentos de tu misericordia y de tu amor, Señor. Haznos instrumentos de tu gracia, Señor, para que seamos justas, perdonadoras, dadivosas, piadosas, y seas tú llevándote la gloria, Señor. Oh Señor Jesús, recuérdanos en todo tiempo de dónde venimos, de dónde nos sacaste, Señor. Nosotras éramos esclavas del pecado, y tú tuviste misericordia de nosotros y nos compraste con tu sangre preciosa para que fuéramos libres en ti, Señor. Ya no servimos al pecado, ahora te servimos a ti, la justicia y el amor, Señor. Así que, Señor, que esa gracia que tú nos has extendido, nosotros la extiendamos a otros, Señor. Que esa misericordia con la que tú nos tratas, nosotros tratemos a otros, Señor. Que ese perdón que tú nos das, Señor, nosotros lo extendamos a otros, Señor. Por favor, Padre, cámbianos, transfórmanos completamente para que un día seamos como tú quieres que seamos, Señor, bien parecidas a ti, Señor. Y que de verdad se vea que somos tus hijas, Señor. Oh Dios Todopoderoso, gracias por el estudio de esta bendita palabra. Cuánto nos has hablado, Señor. Ayúdanos a poner por obra lo que hemos escuchado, Señor, porque si no, nada más nos vamos a estar engañando a nosotras mismas, Señor. Te damos gracias, oh Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor, y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.